El inconsciente colectivo constituye el hallazgo fundamental de Jung. A diferencia de otras teorías, es este inconsciente el que prioritariamente contiene las cualidades y potencialidades puramente humanas. Para Jung, el alma humana y la personalidad son tanto individuales como colectivas. El inconsciente personal, también contemplado por Jung, se caracteriza por poseer los materiales adquiridos durante la existencia individual del sujeto. Bajo la barrera de la conciencia, el inconsciente personal está constituido por contenidos reprimidos, todo aquello que hemos olvidado y todas las percepciones ocurridas bajo la barrera estimular de la conciencia. Se refiere a todos los contenidos psíquicos que no hayan alcanzado la conciencia o cuya energía no sea suficiente para mantenerse en ella. El punto de vista energético no cualitativo que utiliza para la definición de inconsciente le hace admitir el proceso de la represión, pero no ligada a la cualidad del impulso, sino a la cantidad de energía que éste posee. Se acepta la existencia de la represión, pero no en relación unívoca con los contenidos sexuales. También aparece el término supresión con connotaciones puramente energéticas. Fuera de la existencia personal del individuo, Jung encuentra otros contenidos que le hacen afirmar que no todo el inconsciente es inconsciente personal. Si fuera así, sería posible en teoría encontrar todas las fantasías de una persona en un pasado individual, en sus experiencias. Pero existe una parte de esas fantasías cuya búsqueda en la historia previa es en vano. Son elementos que no corresponden a esa experiencia personal, sino a la proveniente del mito de la humanidad. El inconsciente suprapersonal o colectivo surge de la estructura cerebral propia del ser humano. Son contenidos directamente heredados, no en lo concreto determinado, sino como potencialidades posibles de ideas, condiciones a priori para la producción de la fantasía. Es sobre este fondo básicamente oscuro, sobre el cual surge la función adaptativa consciente. El inconsciente colectivo se distribuye a través de las potencialidades de cada hombre como un espíritu omnipresente. Conoce al hombre como siempre ha sido y no como es en cada momento. La conexión con este inconsciente significa una extensión del hombre más allá de sí mismo, la conciencia de la muerte de su ser personal y el nacimiento de una nueva dimensión que, reconocida o no, existe para el ser humano. Los contenidos del inconsciente colectivo se hacen presentes a través de la fantasía creadora, en la imaginación, los sueños, los contenidos artísticos, los mitos, la mística y en la enfermedad mental. En la historia de la humanidad está contenido el inconsciente colectivo. Es el mundo del pasado activado por la unipolaridad que proviene de la actividad consciente. El inconsciente es definido por Jung como la totalidad de los fenómenos psíquicos a los que falta la cualidad de la conciencia, contenidos reprimidos y subliminales pertenecientes al inconsciente personal, y cualidades inconscientes no individualmente adquiridas, sino potencialmente heredadas. Es en este profundo estrato donde encontramos los arquetipos. La noción de arquetipo aparece por primera vez en la obra de Jung en 1919. Se refiere a ellos como formas a priori de intuición, de percepción y de aprehensión, que determinan todos los procesos psíquicos. Junto a los arquetipos se encuentran, conformando el inconsciente colectivo, los instintos. Estos llevan al hombre a un modo de existencia específicamente humano, mientras los arquetipos fuerzan sus formas de percepción y aprehensión en patrones humanos específicos. Ambos son fenómenos colectivos, universales y de ocurrencia regular. La función del inconsciente sería la de compensar la actividad consciente. Jung no niega el concepto de represión, aplicado fundamentalmente a los contenidos del inconsciente personal,
y como mecanismo productor de síntomas clínicos. Pero este concepto añade la teoría de la compensación, que se deduce de una concepción del inconsciente como elemento vivo, capaz de cooperar en la evolución y desarrollo del individuo, manteniendo dos instancias estructurales en unión fluida, económica y compensatoria. Para Jung, todas las cosas suceden y el hombre se sitúa entre dos mundos, o entre dos sistemas psicológicos de percepción totalmente diferentes entre sí: la percepción de los estímulos sensoriales externos y el inconsciente. La psique humana se encuentra siempre entre un elemento interno y otro externo, donde ambos mundos están siendo compensados. La función creadora de símbolos, propia del inconsciente, es la única forma de aproximar los dos mundos. El símbolo se constituye en el único elemento capaz de unir el mundo racional con el irracional, siendo el contenido fundamental de la llamada función trascendente. Relaciones entre la conciencia y el inconsciente. Partiendo de la definición de inconsciente colectivo desarrollado anteriormente, surgen como conflicto las relaciones entre éste y la conciencia. La vida de los pueblos y la vida individual están sujetas en igual término a esta división consciente-inconsciente, en abierta lucha y en abierta colaboración. La conciencia más elevada y más amplia, que solo surge de la asimilación de lo foráneo, se inclina a la autonomía, a la rebelión contra los viejos dioses, que no son otra cosa que las poderosas imágenes primordiales inconscientes que hasta entonces mantuvieron en dependencia a la conciencia. Este es un peligro individual y conocido, peligro que Jung explica mencionando la hibris. Cuanto más poderosa e independiente se hace la conciencia, tanto más es empujado el inconsciente hacia un trasfondo oscuro. Así como la conciencia se va liberando y emancipando de la instintividad, arribando por último a un estado de oposición al instinto o de falta de instinto, así la conciencia se convierte en una conciencia desarraigada, que ha perdido la posibilidad de referirse a sus imágenes primordiales, sintiéndose en una libertad sin Dios. Personal y colectivamente el peligro planea sobre esa autonomía supuesta. La sobrevaloración de lo consciente es el motor del hombre occidental, afirmando que donde hay una voluntad hay un deseo. Siendo esta la conquista más preciada de la humanidad, es un logro que no está exento de peligros. Sea como fuere, es un hecho de todos modos que la necesaria unilateralidad aleja tanto a la conciencia de las imágenes primordiales, que de ello se sigue el colapso, y ya mucho antes de la catástrofe se anuncian los signos del error, como falta de instintos, nerviosismo, desorientación, enredo en situaciones y problemas imposibles, etc. El alejamiento de la conciencia respecto al inconsciente produce la falta de entendimiento que lleva a la enfermedad, cuya problemática aparece a la conciencia de forma irresoluble. El examen médico revela en primer lugar un inconsciente que se halla en plena rebelión contra los valores conscientes, imposible de ser asimilado por la conciencia, y lo inverso está fuera de cuestión. Se está ante un conflicto aparentemente sin cura, con el que ninguna razón humana puede vérselas de otra forma que con soluciones equívocas o componendas sospechosas. En el conflicto consciente-inconsciente aparece la enfermedad y también aparece el camino. Quien se ha polarizado en un lugar o en otro sufre las consecuencias y se halla ante la pregunta de dónde está la necesaria unidad de la personalidad. De ahí surge la necesidad de concentrarse en su búsqueda. Jung afirma que el inconsciente tiene las propiedades de percibir, sentir, pensar e intuir, igual que la mente consciente las tiene, pero también señala diferencias entre el funcionamiento psíquico del consciente y de la conciencia. El pensar de la conciencia es intensivo y concentrado. Es transitorio
y está ligado al presente inmediato y al inmediato campo de atención, y tiene acceso solo al material que representa la experiencia individual de algunas décadas. En contraposición a esta facultad, Jung define las características del pensar inconsciente. No es concentrado ni intensivo, sino ensombrecido en la oscuridad. Es enormemente extensivo y puede yuxtaponer los elementos más heterogéneos en la forma más paradójica. Y más que eso, contiene, al lado de un indeterminado número de percepciones subliminales, los depósitos acumulados de las vidas de nuestros antepasados, quienes por su propia existencia han contribuido a la diferenciación de las especies. Estas diferentes connotaciones no son admitidas por el hombre moderno, que interpreta que solo existe un tipo de experiencia psíquica, la que se asemeja más a la que le es consciente. Pero aunque la psique individual es incuestionable, también lo es la existencia del inconsciente colectivo, el lugar en el cual el yo navega como si fuera un barco. La conciencia individual está rodeada por el mar del inconsciente. Esta conciencia tiene la apariencia de ser fiable y estable, pero en realidad es tremendamente frágil y está sobre cimientos bastante inseguros. Un ejemplo de esta realidad se encuentra en los trastornos psíquicos. Con frecuencia basta una fuerte emoción para perder el equilibrio de la conciencia. Jung utiliza la metáfora del mar para explicar cómo, al igual que éste ejerce presión sobre una isla, así lo hace el inconsciente sobre nuestra conciencia. En la catástrofe de la enfermedad mental, una tormenta de mar aparece, tragándose la isla hacia las profundidades. En los síntomas neuróticos hay rotura de diques y las aguas anegan las tierras más bajas. Los neuróticos son los habitantes de las orillas y están más expuestos a los peligros del mar. La llamada gente normal vive dentro de la isla en una tierra alta y seca, cerca de plácidos lagos y arroyos. Ninguna inundación los alcanza y el mar está tan lejos que incluso niegan su existencia. Pero incluso los habitantes del interior del mundo normal que olvidan el mar no viven en terreno firme. En cualquier momento aquel puede avanzar e invadir terreno firme. El hombre primitivo, afirma Jung, conoce bien estos peligros a los que llama peligros del alma, de los cuales el más importante es el llamado técnicamente pérdida del alma y posesión. Ambos son para nosotros fenómenos de disociación. La consecución de la conciencia en el hombre moderno aparentemente le aparta de estos peligros. Sin embargo, cuando el hombre alcanza la conciencia, el germen de la enfermedad de la disociación ya está plantado en su alma, porque la conciencia es a la vez el Dios más elevado y el demonio más grande. Esto sucede así porque siempre hemos de contar con el principio de la compensación de opuestos como ley psicológica. Inconsciente y enfermedad. El inconsciente colectivo está en el origen de la enfermedad. La neurosis aparece porque el ego está enfermo, ha sido escindido de la totalidad, perdiendo su conexión no solamente con la humanidad, sino con el espíritu. El yo está en el lugar del pánico, pero solo hasta que no vuelva con su padre y con su madre. Durante cientos de años, los ritos de iniciación han enseñado la posibilidad de renacer desde el espíritu. El hombre actual olvida el sentido de la procreación divina. El olvido de la facultad regeneradora del inconsciente produce el decaimiento neurótico, la amargura, la atrofia y la esterilidad. Jung señala cómo la invasión del inconsciente hacia la conciencia produce síntomas neuróticos. Es el ejemplo ya mencionado de la isla del yo, rodeada por el mar del inconsciente. Esta isla puede ser tragada sumergiéndose en los abismos, siendo esta la catástrofe de la enfermedad mental. Las sucesivas filtraciones de agua y el anegarse las tierras bajas son los riesgos de los habitantes de la orilla. Estos son los que llama Jung enfermos neuróticos. Por último están los habitantes de las tierras interiores, altas y secas, que no conocen y por tanto tienden a negar la existencia del mar. La conciencia, afirma Jung, es realmente frágil, e incluso los habitantes de la isla, del mundo no enfermo, que olvidan el mar porque viven en suelo firme, están en riesgo de que en cualquier momento
el mar pueda avanzar, colarse por su tierra y anegarla. La enfermedad que proviene de la filtración o invasión de las enormes fuerzas inconscientes es siempre una amenaza para el hombre. Es sorprendente la transformación que se opera en un individuo al actuar sobre él las fuerzas colectivas. Un ser humano afable y sensato puede tornarse en un maníaco o una bestia salvaje. Tendemos en todos los casos a culpar a las circunstancias exteriores, mas nada explota en nosotros que no existiera de antemano. En realidad basta una neurosis para que se conjuren contra el individuo potencias incontrolables por los medios racionales. El síntoma se parece a un retoño que se halla sobre la tierra, y la planta principal a un extenso rizoma subterráneo. Ese rizoma es el contenido de la neurosis, es la tierra madre de los complejos, de los síntomas y de los sueños. Suponemos que los sueños reflejan con fidelidad los procesos subterráneos de la psique, y si logramos penetrar ese rizoma, llegaremos literalmente a la raíz de la enfermedad.